Hoy empezamos una serie corta en el libro de los Hechos. Si no eres un cristiano, este libro nos enseña los primeros 30 años de la existencia de la iglesia y en especial habla de la misión de la iglesia. Y lo que queremos hacer las próximas 6 semanas es ver 6 pasajes claves en el libro de los Hechos. Y hoy quiero hacer una pequeña introducción del libro de los Hechos. Así que vamos a orar juntos. Padre, gracias por esta oportunidad que tenemos de abrir tu palabra y de estudiarla. Estudiar la historia de la misión de la iglesia. Estos son, Señor, nuestros hermanos y nuestras hermanas. Esa es nuestra historia. Así que no solo aprendamos de historia, sino que nos inspire a ser fieles al seguir esta tradición de proclamar a Jesucristo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Si has viajado por Estados Unidos, estoy seguro que has cruzado fronteras estatales. Normalmente no piensas mucho al pasar de una frontera a otra. Por ejemplo, si pasas de Virginia a Carolina del Norte, no pasa nada muy diferente. Los paisajes no cambian drásticamente. Si sigues conduciendo a Maryland, Pensilvania, no piensas mucho al cruzar esas líneas. Puedes ir al oeste y pasar a Tennessee sin problemas. Pasa sin ver nada que te llame la atención. Puedes ir al sur y entrar a Carolina del Sur, y ahí hay un elemento significativo. La famosa atracción que se llama Al Sur de la Frontera, South of the Border. Y por su reacción, deduzco que ya han pasado por ahí. Pero aparte de eso, no hay gran diferencia entre Carolina del Norte y Carolina del Sur, y luego abajo en Georgia y finalmente Florida. Pero en el libro de los Hechos vemos que el Evangelio cruza grandes fronteras significativas. Va de Jerusalén a Samaria. Eso fue grande. Eso no fue como pasar de Carolina del Norte a Carolina del Sur. Luego el Evangelio entra a Turquía. En la Biblia se llama Asia Menor. Y Macedonia, Acaya, Éfeso. Y finalmente, vemos en el libro de Hechos, llega a Roma y se dirige a los confines de la tierra. En Hechos, el segundo libro de Lucas, se nos muestra el incesante progreso del Evangelio a lo largo de un periodo de 30 años. El Evangelio avanza no solamente en diferentes regiones del mundo, sino también en diferentes segmentos de la sociedad. Vemos cómo el Evangelio se enfrenta a los tribunales romanos, por ejemplo, a los filósofos griegos, a los campesinos asiáticos, a los funcionarios del gobierno. Las buenas nuevas transforman a todo tipo de personas. Un comentarista lo puso de esta manera: este libro contiene pruebas irrefutables de la verdad del cristianismo. Es un registro de los primeros triunfos del cristianismo. En el espacio de 30 años después de la muerte de Cristo, el Evangelio había sido llevado a todas partes del mundo civilizado y a no poca parte del mundo incivilizado. Sus progresos y sus triunfos no se ocultaron. Sus grandes transacciones no se hicieron en un rincón escondido. Se había predicado en las ciudades más espléndidas, poderosas, corruptas. Ya se habían fundado iglesias en Jerusalén, Antioquía, Corinto, Éfeso, Filipos y Roma. El Evangelio se había extendido por Arabia, Asia Menor, Grecia, Macedonia, Italia y África. Había asaltado las instituciones existentes más sólidas y se había abierto camino por encima de las barreras más formidables. Había encontrado las oposiciones más mortíferas y malignas. Había viajado hasta la capital, Roma, y se había asegurado tal dominio incluso en la ciudad imperial que daba por seguro que finalmente derribaría la religión establecida y se asentaría sobre las ruinas del paganismo. En 30 años había establecido que derribaría todos los altares sangrientos, cerraría todos los templos paganos, traería bajo su influencia a los hombres de oficina, rango y poder, que los estandartes de la fe pronto fluirían de los palacios del César mismo. Eso se fue escrito de manera hermosa, por eso lo leí. Es una demostración poderosa de cómo el Evangelio pasa estas fronteras en un periodo de 30 años. Eso nos da ánimo. Me encanta cómo
algunas declaraciones resumidas en el libro de Hechos que nos dicen, y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén. Y me encanta esto. Y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Los sacerdotes que decían, crucifícalo, ahora estaban obedeciendo la fe. En el capítulo 9 dice, entre tanto la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Después en Hechos 12, después que se decapitó a Santiago, se nos dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Me encanta cómo el Evangelio está haciendo esto. Es el poder de Dios el que está haciendo. Los mensajeros son martirizados y matados y el mensaje sigue moviéndose. Sigue, así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor en Hechos 19, versículo 20. El Evangelio es realmente el poder de Dios. Todavía funciona. Y si tú y yo vamos a ser sus testigos, tenemos que tener una confianza inquebrantable en el Evangelio, que puede continuar quebrantando estas fronteras. Ahora quiero dar un breve esbozo de este libro entero, del libro de Hechos. Primero, los primeros 8 capítulos, Dios capacita a sus testigos en Jerusalén. Luego, en el capítulo 8 hasta el capítulo 12, Dios dispersa a sus testigos por Judea y Samaria. Son dispersados de Jerusalén por la persecución. Luego, en el capítulo 13, Dios envía a sus testigos en viajes misioneros. Y finalmente, vemos que Dios entrega a sus testigos, Pablo a Jerusalén y eventualmente a Roma. Primero vamos a ver Hechos capítulo 1. La semana que viene Walter va a ver los Hechos 3, luego Doug va a ver Hechos 8 y las últimas 3 semanas vamos a ver el segundo viaje el segundo viaje misionero de Pablo. La última semana, Dios mediante, nos vamos a reunir afuera en el campo de béisbol para un buen tiempo. Vamos a pasarla bien. Ahora, después hablamos de eso. Vamos a enfocarnos en hoy, ¿ok? Entonces, la esperanza de esta serie es sencilla, que vivamos con mayor urgencia para encomendar a Cristo a los demás, local y globalmente. Y ser animados por el hecho de que el Evangelio ha hecho esto a través de gente ordinaria. Alguien lo puso así: los principales agentes de cambio en la propagación de la fe fueron hombres y mujeres que se ganaban la vida de alguna manera secular y hablaban su fe a quienes conocían de forma natural. Eso significa que nosotros, tú y yo, estamos en esta misión, si somos creyentes. Así yo resumo el libro de Hechos. El pueblo ordinario de Dios, fortalecido por el Espíritu de Dios, equipado con la palabra de Dios y cautivados por el Hijo de Dios, pueden cumplir la misión de Dios. El pueblo ordinario de Dios, fortalecido por el Espíritu de Dios, equipado con la palabra de Dios y cautivados por el Hijo de Dios, pueden cumplir la misión de Dios. Ahora, Hechos comienza ya como en curso, ¿no? Como dice Lucas, este es mi segundo relato, ¿no? Wow, qué buen amigo es Lucas para Teófilo, que le escribe 2 libros enteros. Empieza ya en curso y termina continuará, porque termina de manera abrupta en Hechos 28. Y la implicación es que la iglesia está viviendo Hechos 29. Ahora, en Hechos 1 y 2 vemos a Dios estableciendo su iglesia. Y el foco es el milagro en Pentecostés, que Dios va a derramar su espíritu y va a empoderar a los testigos. Entonces, vamos a ver brevemente 2 secciones. Primero, la promesa del espíritu. Y segundo, vamos a pasar más tiempo en la segunda sección, que es la llamada a dar testimonio. Primero, Lucas comienza. En el primer relato, estimado Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. El primer libro fue el libro de Lucas, que estuvimos estudiando como por 15 meses. Ahora estamos en el segundo libro. Lucas escribe 2 volúmenes de los orígenes del cristianismo, la vida y ministerio de Jesucristo y la iglesia.
les continuó escribiendo a Teófilo, que es posiblemente el que estaba pagando por este proyecto. A lo mejor era un cristiano, a lo mejor no. De cualquier manera, Lucas le escribe a Teófilo. ¿Por qué? ¿Por qué él escribe un segundo libro? Parece que hay tres propósitos. Primero, hay una finalidad histórica. Lucas está escribiendo de los orígenes del cristianismo. Pero también parece haber un propósito político aquí. No que queremos hablar de política aquí, sino que hay una apologética, un argumento que el cristianismo no era una amenaza para Roma. Lucas, hay tantas referencias aquí a los romanos que parece que Lucas está diciendo que el cristianismo no es una amenaza para Roma. Pero primero, el tercero y principalmente, hay un propósito evangelizador aquí, que el propósito de Lucas es declarar el evangelio en el libro de Hechos. Y eso se evidencia porque un tercio del libro está compuesto por material de discursos. Es un libro de discursos, de proclamaciones, de sermones. Hay 32 discursos en este libro y 28 capítulos. ¿Qué provocó el crecimiento explosivo de la iglesia primitiva? Por la proclamación del evangelio. Luego pone en nuestros ojos en Jesús. Está escribiendo acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Nota esas dos palabras, hacer y enseñar. Calvino habla del el nudo sagrado, los hechos y las enseñanzas. Los hechos y las enseñanzas. Los hechos de Jesús y las enseñanzas de Jesús van juntos. Tienen las buenas nuevas, el evangelio, y también está lleno de compasión y de misericordia. Algunas cosas no van bien juntos. Hay algunos restaurantes que tienen Taco Bell y KFC juntos. Amados, estas cosas no deben ser. Pero las enseñanzas de Jesús y las obras de Jesús no son como Taco Bell y KFC. Son cosas buenas que deben estar juntas. Como nosotros debemos también estar llenos de enseñanzas buenas y de hechos buenos también. Pero nota también que comienza está hablando de lo que Jesús comenzó a hacer. O sea, Jesús no ha terminado. Lucas está hablando del principio de su obra. Ahora Jesús está continuando su obra. Lucas quiere que veamos que por el Espíritu Santo la obra de Dios continúa hoy día. Jesús está vivo y está obrando a través de su Espíritu Santo por medio de su pueblo. Entonces menciona también la ascensión en el versículo 2, hasta el día en que fue recibido arriba, dice. Luego vamos a ver un poco más acerca de la ascensión, pero algo que notar aquí es que la ascensión fue muy similar al paso de manto de Elías a Eliseo. Recuerda que Elías estaba a punto de ser arrebatado en un torbellino, dice el texto, y antes de ese momento Eliseo pide una doble porción del Espíritu para continuar la obra de Elías, y lo hace. Y asimismo, antes de ser arrebatado, Jesús promete poder para continuar su obra a sus discípulos. Es la ascensión y este derramamiento de poder. Luego hay una referencia al sufrimiento. Esto se habla de la experiencia del cristiano. Un sufrimiento que conduce a la vida, ¿no? Es un patrón en forma de Cristo que vemos a lo largo de Hechos. De nuevo, tuvieron un tremendo entrenamiento estos discípulos. Ellos pasaron con Cristo 3 años y luego de su muerte, su resurrección, pasaron tiempo con Él, fueron enseñados por Él. Cristo les enseñó del reino de Dios. Esto sucedió por 40 días. Y hay ecos de formaciones anteriores con 40 días o 40 años en la Biblia. La preparación de Israel para entrar en la tierra fueron 40 años. La preparación de Moisés en la montaña fueron 40 días. Jesús pasó 40 días en el desierto. Y el motivo de estos 40 días refuerza la fiabilidad de la enseñanza de los apóstoles. Podemos confiar. El libro de los Hechos termina con el
el reino. Comienza con el reino y termina con el reino. Dice cuando Pablo se quedó por 2 años enteros en la habitación que alquilaba y recibía a todos los que iban a verlo, predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbo. Así continuamos el ministerio de Jesús. Proclamamos el reino y proclamamos al rey. ¿Quién es el rey del reino? Jesús. Y le decimos a la gente que se arrepienta y crean en el rey y sean transformados. A continuación, Lucas se centra en una instrucción más específica, verso 4. Y reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oyeron de mí, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. No estoy seguro que si los discípulos entendían cuán poderoso esto iba a ser, pero iba a transformarlo todo. Hay una frase negativa aquí: no salgan de Jerusalén. El Mesías davídico fluiría, del Mesías davídico fluiría la bendición a las naciones. Y positivamente la esperanza de la promesa del Padre. No todo el mundo tiene que venir a Jerusalén. Ellos tienen que salir de Jerusalén después de esta promesa que se les da del Padre. Me encanta cómo se refiere al Espíritu Santo como la promesa del Padre. Y el Padre cumplió su promesa. El Espíritu Santo se derrama, vemos en el libro de Hechos. Entonces, desde el principio vemos la naturaleza trinitaria de nuestra misión. El Hijo le dice a los apóstoles acerca de la promesa del Padre concerniente al Espíritu. Y ellos tienen que estar en Jerusalén, casi como el pueblo en el monte Sinaí, y después de bajar con el rostro resplandeciente por la presencia de Dios. Así ellos van a recibir la presencia de Dios por el Espíritu de Dios para ser sus testigos hasta los confines de la tierra. Vemos evidencias visiblemente de esto en Pentecostés, en Hechos 2. Vemos cuando Pedro predica un sermón y 3,000 personas se convirtieron. Eso es un buen domingo para empezar. ¿Cómo le fue hoy este domingo? 3,000 se convirtieron. Inmediatamente comienza la iglesia y vemos que Dios está cambiando el mundo a través de estos tipos ordinarios. Excepto por el apóstol Pablo, y Pablo no está aquí todavía en esta historia. Estos hombres son ordinarios, sin ningún tipo de estudio. Y Él les dio todo lo que necesitaban para ser sus testigos. Y nosotros tenemos todo lo que necesitamos. No debemos sentirnos como si no estuviéramos preparados. No sé si alguna vez te has sentido poco preparado. A veces nos sentimos desesperados, ¿no? Pero si tenemos el Espíritu de Dios, entonces tenemos todo lo que necesitamos para hablar a la gente de Jesús. Una vez estaba caminando un sábado, estaba por mi vecindario y empecé a hablar con un vecino y me dice: wow, había un coyote como a 2 calles de aquí, y eso es la calle donde yo vivo. Y bueno, entonces ¿qué hago? Yo nunca he ido a la escuela de defensa contra coyotes. Lo único que yo sé del coyote es el Bugs Bunny, el coyote, el correcamino. Así que, ¿qué voy a hacer? Bueno, vivo por fe. Me fui a la casa y bueno, gracias a Dios no vi el coyote. Pero pensamos en esta misión, ¿no? Esta misión dice: van a ir a los confines de la tierra. ¿Cómo? ¿Cómo voy a hacer eso? Primero, ellos tienen prejuicios de aquellos que viven en Jerusalén. ¿Cómo me vas a usar a mí que tiene todo yo no he recibido ningún entrenamiento? Jesús lo hizo todo. Él va a usar un grupo ordinario de personas equipados con la palabra de Dios. Cualquier persona equipada con esto puede cumplir la misión de Dios. Espero que eso te anime. Ahora, la llamada a dar testimonio. Jesús le da órdenes de marcha a los discípulos tras una pregunta. Ellos le dicen: entonces, los que estaban reunidos le preguntaban: Señor, ¿restaurarás en este tiempo al reino de Israel? Ahora, Juan Calvino señala que en esta cuestión hay tantos errores como palabras. Creo que eso es muy crítico. Pero sí muestra que todavía están tratando de poner cosas en su sitio.
Tuvieron 40 días de instrucción. Él les enseñó acerca del reino de Dios y todavía piensan que hay un reino político que debe ser restaurado ahora. También tienen un reino geográficamente restringido y una etnia restringida, y no un reino de 2 etapas. Ya, pero todavía no. También asumieron, creo, la previsibilidad del reino. Ahora vas a restaurar el reino en este tiempo. Y Jesús responde un par de cosas. Primero, eso no es tu problema. Y segundo, este es tu problema. En verso 7 le dice, este no es tu problema, no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. A pesar que hay gente que cree que es la excepción a esa frase. No, nosotros no sabemos la hora, ese no es nuestro problema. Pero este sí es nuestro problema. Pero recibirán poder y serán mis testigos. Ese es nuestro problema. No acerca de cuándo, sino qué hacemos hasta ese día. Bueno, deja que el Señor se ocupe del cuándo. Nosotros somos el comité de bienvenida, no el comité de planeación. Estas son las últimas palabras de Jesús, las palabras finales, y son de primera importancia. El reino avanzará gracias a nuestro testimonio. Un testigo es simplemente alguien que da fe, que habla de algo importante. En los Hechos está relacionado con ver la resurrección de Jesús. Hechos 2:32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Hechos 3:15. Y dieron muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Eso hace eco también de Isaías 43, cuando Israel es llamada a ser testigo. Ahora, este verso es realmente como un índice. Así que quiero hablar de eso más o menos marinándonos en ese verso 8. Verso 8 a 11. Y quiero hablar de 5 verdades sobre el testimonio de la iglesia. ¿Ok? Primero, las personas que dan testimonio. Las personas. Cuando dice, y serán mis testigos. Cuando Jesús habla, está hablando en este contexto a sus apóstoles. Pero más adelante, esta idea se nos da que cada creyente debe ser testigo. Es verdad que no podemos ser testigos en un sentido fundacional como lo fueron los apóstoles, porque ellos fueron observadores directos de la muerte y la resurrección de Jesús. Pero los apóstoles son el puente entre el ministerio de Jesús y el testimonio de la iglesia. Y como dice alguien, los apóstoles se erigen como personajes ideales representativos que la iglesia emula. Entonces, al ver a los apóstoles testificando, ellos son los personajes que debemos emular. Ahora, uno de los argumentos para esto es lo que pasa en Hechos capítulo 2. Después que cae el Espíritu, Pedro dice al principio del sermón, dice, en los últimos días sucederá, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Es decir, que todo el mundo en el nuevo pacto es testigo, porque el Espíritu de Dios está sobre todo creyente. Entonces, ser parte de la iglesia no es como ir al cine, es como alistarse al ejército. Todos estamos en este ejército. No es como ir a ver un partido de béisbol, es como estar en el partido jugando. ¿No sería increíble eso? Imagínate que vas a un juego y simplemente vas al coach. Y pasa la seguridad y dice, hey, coach, yo creo que yo puedo ayudar. Eso no va a funcionar. A lo mejor te meten preso si haces eso. No te van a poner a jugar ahí. Pero nosotros podemos jugar. Y Dios va a cambiar el mundo entero a través de santos ordinarios. Un escritor dice, no podemos dudar en creer que la gran misión del cristianismo se cumplió en realidad por medio de misioneros informales. Ese es el secreto. En Hechos 8, versículo 4, vemos, los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando la palabra. ¿Quiénes son esos? Está hablando de todos excepto los apóstoles. Ellos empiezan a chismear el evangelio con otra gente. Un historiador, Michael Green, dice,
se dispersaron desde su base en Jerusalén y fueron por todas partes difundiendo las buenas nuevas que le habían traído gozo, alegría, liberación y una nueva vida. A menudo no se trataba de sermones formales, sino de charlas informales con amigos y conocidos casuales, en casas, en vinotecas, durante paseos, en torno a puestos de mercados. Iban por todas partes cotilleando el Evangelio. Lo hacían con la naturalidad, el entusiasmo y la convicción de quien no cobra por decir este tipo de cosas. A consecuencia de esto se les tomó en serio y el movimiento se extendió, sobre todo en las clases bajas. ¿Quién es un testigo? Cada creyente. La realidad es que hacemos esto todo el tiempo. Somos testigos todo el tiempo. Hablamos de las cosas que nos gustan. Nuestros nietos, restaurantes, el buen tiempo, nuestros favoritos, nuestros zapatos favoritos. Somos evangelistas de lo que amamos. Seamos evangelistas de Cristo Jesús. Mi amigo One en Sudáfrica recientemente tuvo un bautismo y me encanta esta visión que les dio. Una congregación pequeña, pero tiene un servicio de bautismo y a todo el mundo le dio una tarjeta y en el otro lado de la tarjeta decía uno más. Y les dijo, en cada uno de ustedes va a escribir un nombre de alguien que quieren que sea bautizado. Y todos escribieron el nombre de alguien y la pusieron en el bautisterio y oraron. Me pregunto si tú tienes uno más o dos más. Por la gracia de Dios, vamos a hablar de Jesucristo a nuestros amigos, donde trabajamos, donde jugamos. Ahora, ese es las personas que dan testimonio. Ahora, el camino de un testigo, el sufrimiento. La palabra testigo es la palabra martus, de donde viene la palabra mártir. Los siervos de Dios y los testigos de Dios sufrirán. Cruzando estos límites significaba también sufrir. El Evangelio nunca triunfa sin una cierta dosis de sacrificio. Alguien tiene que morir para que la gente viva. Es la ley de las misiones. El Evangelio avanza cuando hay sacrificio. Porque vemos que la eficacia y la oposición a menudo van de la mano. Al Evangelio avanzar, la oposición incrementa. Entonces debemos prepararnos el camino de un testigo. Tercero, el poder de un testigo. Ya hablamos de esto. El Espíritu Santo. Recibirán poder, dice, cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Este poder no es un ejército de un experto, sino un ministerio que refleja el ministerio de Jesús. Es un poder espiritual extraordinario para el ministerio de exaltación de Cristo. 53 veces en Lucas Hechos, la misión requiere el Espíritu. Y una evidencia primaria del poder espiritual en el libro de Hechos es audacia. En Hechos 4 oraron por audacia. Lucas dice, después que oraron, 8:4-31, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. El libro termina con una referencia al valor. Sin respaldo, sin reputación entre griegos, judíos y romanos, religiosamente considerados supersticiosos, sin edificios, pero tenían el Evangelio y el Espíritu Santo. Tenían todo lo que necesitaban. Cuarto, el pueblo necesitado de un testimonio, las naciones. El Evangelio llega a los lugares más inalcanzables. De nuevo, un esbozo breve de este libro. No es solamente geográfico, es también cultural. Cuando Cristo le da estos nombres, eso les causaría ansiedad. Testigos en Jerusalén, donde murió Jesucristo, donde fue crucificado. Judea, donde nos rechazaron. Samaria, odiamos a esa gente. Asia, Grecia, nunca hemos ido ahí. Roma. ¿Está bromeando? Es una gran misión. Puedes pensar de nuestra misión en estas categorías. Cerca, lejos.
lejos cerca, cerca cerca y lejos lejos. ¿Qué significa eso? Bueno, cerca lejos. Ciertas partes de la ciudad que están cerca, pero culturalmente están lejos. Y hay una barrera que el Evangelio debe trascender ahí. O pensamos de lejos cerca. Por ejemplo, como Virginia, que está como 4 horas de aquí, pero culturalmente bastante similar a esta ciudad. O cerca, cerca, eso es nuestro barrio, nuestro vecindario. O podemos pensar lejos, lejos, que son misiones internacionales. Están pasando culturalmente y geográficamente. Y lo que el libro de Hechos nos llama es a renunciar a nuestros prejuicios y a renunciar a nuestra despreocupación por las naciones. Porque el pueblo que necesita un testimonio están en todos lados. No debemos pensar que el Evangelio no puede entrar a Corea del Norte, o a los países musulmanes, o a Estados Unidos o a Europa. No, el libro de Hechos nos da confianza que Dios sigue obrando. Y el pueblo que necesita este testimonio está en todos lados. Finalmente, la pasión de un testigo. El celo por la misión se produce cuando tenemos celo por el Rey. La misión fluye de nuestros corazones. Entonces, ser un testigo simplemente se resume a si somos cautivados por la palabra de Dios. Hechos 1:9, después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Y mientras Jesús ascendía, estando ellos mirando fijamente al cielo, se les presentaron 2 hombres en vestiduras blancas, que le dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo. ¿Te imaginas ver a Jesús ascender al cielo? ¿Qué pasa cuando alguien suelta un globo que se va al cielo? Lo seguimos viendo como si nunca hubiéramos visto un globo ir. Cuando estos tipos están cautivados por la ascensión, y ese es simplemente el principio de su misión. Este Jesús va a volver. Estos tipos, estos hombres vieron su crucifixión, su resurrección, su ascensión, y se les dice que este mismo Cristo va a volver. No como una película simplemente. Él va a volver físicamente y visiblemente y gloriosamente. Este Jesús también ha cautivado nuestras vidas. Este Jesús que murió y resucitó va a volver. Y cuando eso cautiva nuestros corazones, la misión cautiva nuestros corazones. Y esto es lo que me encanta de esta sección aquí. Es que Jesús sigue con su obra. Eso distingue el cristianismo de cualquier otra religión. Piensa en los fundadores de cualquier otra religión. Cuando ellos mueren, sus ministerios estaban limitados a su vida. Pero tenemos un Cristo vivo. Y cuando estamos cautivados por Él, seremos sus testigos. Entonces, sé testigo de Jesús mientras vives admirando a Jesús a la luz de su regreso. El celo por esta misión solo llega cuando tenemos celo por el Rey. Nuestro Rey ha ascendido, reina y va a regresar. No dejemos de maravillarnos de este Jesús. Vamos a orar por audacia impulsada por el Espíritu en nuestro testimonio, y oremos por fidelidad y eficacia en nuestros esfuerzos misioneros. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. Gracias sea Dios. Padre, gracias por tu palabra. Oro que nosotros, el pueblo ordinario de Dios, que ha sido equipado con la palabra de Dios, por el Espíritu de Dios, sea cautivado por el Hijo de Dios.
al vivir la misión de Dios. Señor, oramos que esta serie dé mucho fruto en nuestras vidas y en la vida de nuestra iglesia. Jesús, que nunca eh, nos cansemos de todo lo que estás haciendo, que podamos meditar en esto continuamente. Continúa incrementando nuestra gratitud. En el nombre de Jesús.